Lección 11. Familias de fe. Versículo de memoria. Por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1 y 2. No importa en qué etapa de la vida estemos, ni nuestras experiencias pasadas, ni lo que nos depare el futuro. Existimos en el contexto de la cultura. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia, incluso nuestra iglesia, todos se ven afectados por la cultura en la que existen y en forma notable. Aunque hubo otros factores en juego, el cambio del sábado al domingo es un poderoso ejemplo de cómo la cultura de la época influyó sobre la iglesia en forma poderosa y negativa. Las familias cristianas enfrentan desafíos culturales todo el tiempo. A veces las influencias culturales pueden ser buenas, sin embargo, la mayoría de las veces la influencia es negativa. Lo bueno es que el poder del Evangelio nos da luz, consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos que la cultura pueda ocasionar. Esta semana veremos cómo podemos ser familias de fe mientras procuramos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, según dice Filipenses 2:15. Retened lo bueno. A medida que el Evangelio circunda el mundo, los cristianos se encuentran con diferentes culturas y prácticas, muchas de las cuales atañen a las relaciones familiares y sociales. Una de las grandes preguntas para los misioneros cristianos es cómo deben relacionarse con las diversas normas culturales sobre muchas cosas que existen, incluyendo las relaciones familiares que podrían resultarles personalmente incómodas. La muerte de Cristo fue llevada a cabo por los pecados de cada ser humano, donde quiera que esté. Muchos simplemente aún no conocen esta gran verdad. Dar esta noticia junto con una invitación a responder es la misión evangélica de los cristianos. Debido a que Dios no muestra parcialidad, los cristianos son llamados a tratar a todos con respeto e integridad, dándoles la oportunidad de abrazar las buenas nuevas que son para ellos también. Aunque cada cultura refleja la condición caída de la gente que la compone, las culturas también pueden tener creencias compatibles con las Escrituras e incluso útiles para la causa del Evangelio. El valor que se da a las estrechas relaciones familiares y a la comunidad en muchas partes del mundo es un ejemplo. Los cristianos pueden mantener y fortalecer lo que es bueno y lo que armoniza con los principios bíblicos. Al mismo tiempo, la verdad de Dios no debe verse comprometida. La historia eclesiástica lamentablemente muestra que el compromiso y la adaptación a las culturas han producido un mosaico de creencias pseudo-cristianas que se pretenden establecer como cristianismo auténtico. Satanás dice ser el Dios de este mundo y siembra confusión de buena gana, pero Jesús ha redimido a este mundo y su Espíritu guía a sus seguidores a toda la verdad, según Juan 16:13. Cuida que la cultura no suplante a la verdad bíblica.
El poder de la cultura en la familia. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Registra Génesis 18:19. Aunque pueden presentar diversas configuraciones, las familias son los componentes básicos de la sociedad. Por lo tanto, existen muchos rasgos culturales distintivos de varias sociedades que están directamente vinculados a la familia. Al difundir nuestro mensaje a las diversas culturas, debemos aprender a relacionarnos con ellas de manera que, sin comprometer nuestras creencias, no ocasionen problemas innecesarios. Tenemos que ser muy conscientes de que las influencias culturales impactan en nuestras familias. Nuestra responsabilidad como cristianos es vivir dentro de nuestra cultura lo mejor que podamos, conservando lo que esté en armonía con nuestra fe y evitando lo que entre en conflicto con ella. Analiza entonces qué cosas de tu cultura particular son útiles para la vida familiar y armonizan con la Biblia y cuáles no. ¿Cómo sostener a las familias en tiempos de cambios? El cambio es algo ineludible e inquietante en las familias. A menudo el cambio es impredecible, como las muertes, los desastres, las guerras, las enfermedades, las mudanzas familiares o los fracasos profesionales. Muchas familias enfrentan cambios económicos y sociales en sus comunidades y países. Otros cambios están directamente relacionados con la cultura. A continuación presentaremos algunos ejemplos de cambios importantes y hasta traumáticos que enfrenta la gente. Usa tu imaginación para ponerte en su lugar. Por ejemplo, Abraham, Sara y Lot tuvieron que adaptarse a las costumbres de los habitantes de Canaán cuando Dios les dijo que esa sería la tierra de ellos y de su descendencia. Hadasa o Esther fue llevada al palacio del rey y mantuvo su nacionalidad en secreto para poder salvar posteriormente a su pueblo. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron llevados a Babilonia y aunque fueron sometidos a las costumbres de los babilonios, no renunciaron a los principios que habían aprendido en su nación. En función de la capacidad de una familia para adaptarse a los cambios, estas experiencias pueden impulsar a las personas a nuevos niveles de crecimiento y apreciación de las cosas espirituales, o pueden generar estrés y ansiedad. Satanás explota el trastorno que conllevan los cambios con la esperanza de introducir dudas y desconfianza en Dios. Las promesas de la palabra de Dios, los recursos de la familia y de los amigos y la seguridad de que su vida estaba en manos de Dios ayudaron a muchos héroes y heroínas de la fe a sobrellevar con éxito un cambio importante en su vida. Hacia una fe de primera generación. Después de la muerte de Josué y sus contemporáneos, la siguiente generación que no conocía las maravillas que Dios había hecho por su pueblo en el desierto, se fueron tras los dioses paganos. Esto trajo ruina en lo material y fueron entregados a sus enemigos como esclavos. Los estudios sobre cómo se transmiten a las generaciones posteriores los valores y las creencias en organizaciones como las iglesias muestran que los fundadores tienen un nivel muy elevado de compromiso con las creencias. Fueron los primeros que las defendieron. En una o dos generaciones, muchos pierden de vista los principios detrás de los valores. Quizás estén de acuerdo con la organización, pero a menudo por costumbre solamente.
En las generaciones posteriores, los hábitos tienden a cristalizarse en tradiciones. La pasión de los fundadores ya no está presente. Un método común para transmitir valores a través de largas generaciones de cristianismo ha sido que los mayores cuenten a los jóvenes lo que creen. No obstante, saber lo que creen los padres o la iglesia no significa una fe personal. Ser cristiano es más que pertenecer a una organización con una historia y un dogma. La verdadera fe no es algo genético, no es algo que se transmita naturalmente de una generación a otra. Cada uno necesita conocer a Cristo personalmente. Esta es la clave: que cada hijo conozca la fe de sus padres y vea en Cristo el único que los puede mantener en esa fe. Es necesario que los hijos conozcan la experiencia de vida de sus padres, aprendan a respetar los principios que les inculcaron y mantengan a Cristo como su inspiración y guía. Mensajeros del siglo XXI. Las buenas nuevas sobre Jesús son verdaderamente el mensaje que aún necesita el mundo de hoy. Las familias cristianas son llamadas a experimentarlo juntas y a compartirlo en cualquier cultura en la que vivan. Cristo murió por nosotros, pero también resucitó, dice Mateo 28, 5 al 7. La muerte de Cristo sucedió para que nadie se pierda, dice Juan 3:16. El Evangelio de Dios es poder para salvación, especifica Romanos 1, 16 y 17. Lo más importante para el cristiano es conocer a Cristo crucificado, según 1 Corintios 2:2. Dios nos reconcilió consigo mismo por la muerte de Cristo, dice 2 Corintios 5, 18 al 21. La primera noticia que los discípulos hicieron circular por todas partes fue la resurrección de Jesús. Las familias cristianas de hoy se unen a una larga fila de mensajeros que proclaman ha resucitado, como dice Mateo 28:6. La realidad de su resurrección hace que sea creíble todo lo demás que Jesús anunció sobre sí mismo, sobre Dios y su amor por los pecadores, sobre el perdón y sobre la seguridad de la vida eterna por la fe en Él. La Biblia da una idea del efecto radical del Evangelio en la vida de los primeros seguidores de Jesús. Abrían sus casas para el estudio de la Biblia, oraban y comían juntos, compartían dinero y recursos y se cuidaban entre sí. Hogares enteros abrazaron el mensaje. Hubo algunos conflictos y discordias entre ellos, sí, pero de alguna manera estos seguidores de Cristo eran diferentes. Reconocían que necesitaban de Dios y de los demás. Priorizaban la unidad y la armonía en el hogar y en la iglesia y se esforzaban por cumplir la oración intercesora de Jesús. Daban audaces testimonios entre ellos y entre los no creyentes e incluso arriesgaban la vida por sus creencias. Así debería ser con nosotros. El Espíritu anhela llenar el corazón humano de entusiasmo por el Evangelio. Cuando las buenas nuevas realmente sean tan buenas en nuestro corazón como en la palabra, la propagación será espontánea e imparable. Analiza los cambios que necesita tu familia para ser una mejor precursora del mensaje que hemos sido llamados a compartir. Para meditar, la religión de Cristo eleva al que la recibe a un nivel superior de pensamiento y acción, al mismo tiempo que presenta a toda la especie humana como igual objeto del amor de Dios, habiendo sido comprada por el sacrificio de su Hijo. A los pies de Jesús, los ricos y los pobres, los sabios y los ignorantes se encuentran sin diferencia de casta o de preeminencia mundanal. Todas las distinciones terrenas son olvidadas cuando consideramos al ser que traspasaron nuestros pecados. La abnegación, la condescendencia, la compasión infinita del ser que está muy ensalzado en el cielo avergüenzan el orgullo de los hombres, su estima propia y sus castas sociales.
La religión pura y sin mácula manifiesta sus principios celestiales al unir a todos los que son santificados por la verdad. Todos se reúnen como almas compradas por sangre, igualmente dependientes del ser que las redimió para Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta semana y cada una de nuestras familias se convierta en una familia de fe.